Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Llevaba un tiempito sin subir video, les pido disculpas, fueron cuestiones personales, pero bueno, ya estamos aquí otra vez para dar la batalla. Estoy recibiendo muchas consultas de muchos amigos y compañeros de esta profesión con el tema de la alimentación. Claro, vienen tiempos difíciles, salimos de un año bastante malo, por lo menos en la mayor parte de España, donde hubo muchísimo calor, las plantas se abrazaron, se agostaron muy pronto, no hubo lluvias, ustedes lo saben, que no ha llovido nada. Acá por lo menos por el sur, por Andalucía, el tema del agua es fatal este año, es muy grave lo que está pasando, no está lloviendo, los pantanos están secos, bueno, pero no es cuestión de ponerse pesimistas y es tratar de ver qué hacemos con la situación que tenemos, que lo único que no podemos cambiar los apicultores es el clima, así que lo que podemos hacer es adaptar nuestros manejos. Y entonces el tema de la alimentación es un tema bastante complejo en la apicultura. Si bien dijimos que la apicultura en otros videos anteriores es más o menos como cualquier ganadería, nosotros sabemos lo que come una oveja, lo que come una vaca, lo que come un burro, y entonces es cuestión de aportárselos y ya está, llevarle agua, llevarle su pienso y mantenerle una dieta equilibrada, y razonablemente ellos pasan bien, aunque a pesar de las inclemencias climáticas. El tema de la abeja es un tema un poquito más complejo. El tema de la abeja hay que definirlo parte por parte, porque no siempre es la misma alimentación la que la abeja necesita. Si nosotros queremos ver ese animal colmena en un conjunto, tenemos que pensar que en el interior de ese animal colmena vamos a definirlo como que hubiera viviendo un equipo olímpico. Un equipo olímpico, ustedes saben que van atletas de diferentes disciplinas y cada disciplina tiene un consumo de energía diferente. No es lo mismo el consumo de energía que tendrá un corredor de fondo que tiene que comer mucho hidrato de carbono porque necesita quemar esa energía para correr, que la dieta que va a tener un halterófilo que para levantar sus pesas necesita mucha proteína para tener fuertes sus músculos. Ustedes saben, los que van al gimnasio y quieren ponerse cachas, que lo primero que te mandan en el gimnasio es dieta rica en proteínas, Entonces, dentro de la colmena pasa exactamente lo mismo. De acuerdo a la época del año en la que estemos, tendrá unos requerimientos u otros. Si la colmena está en principio de primavera, donde está criando, donde hay mucha cría y hay que alimentar mucha cría con mucha jalea real, tirarán de las proteínas, necesitan muchos más requerimientos proteicos para segregar esa jalea real. En cambio, si está llegando la época del pecoreo, la época donde el campo se pone fuerte, que ellas restringen un poquito la reina para que la reina ponga menos, porque ahora tienen que entretenerse en juntar el pecoreo del campo, consumirán muchos más hidratos de carbono, mucha más miel, para que nos entendamos, para quemar esa energía en volar, en ir y venir y traer el pecoreo a la colmena. Entonces, los requerimientos nutricionales van a ir cambiando en función a lo que es el devenir de la temporada. ¿Qué pasa cuando llegamos al final de la otoñada, mejor dicho, al final de la primavera y entramos en la otoñada? Y entonces tiene que empezar a formarse la abeja de invierno, la abeja longeva. Ahí la colmena tirará de reservas de proteína, alimentará esas larvas, lo dijimos antes en los videos anteriores, en el ciclo biológico, alimentará esa larva con medio día más de jalea real, y ese medio día más de jalea real marcará la diferencia, hará que esa abeja viva todo el otoño, todo el invierno y llegue a la primavera y sea la encargada de sacar la colonia a la nueva temporada, volver a mover su metabolismo, volver a convertirse en segregadora de jalea, alimentar a las primeras larvas para que se produzca ese recambio generacional y la colmena salga adelante. Entonces ahora es el momento más crítico, ahora es el momento donde hay que afinar muy bien la alimentación de nuestra colmena. No hay que alimentar por obligación. La gente que haya tenido la colmena en una zona buena, donde haya habido buena floración y se encuentre con su colmena con buenas reservas de polen y buenas reservas de miel, no es por obligación, por sistema ir a alimentar. Las colmenas se alimentan en caso de que falle esa alimentación natural. Entonces el hombre va con su parche, porque todo lo que nosotros podamos poner comprado en el mercado, por más bueno que sea, yo no estoy hablando mal de los productos que hay en el mercado, sino que todo lo que el hombre aporte a la colmena es un parche, no es lo natural, no es lo normal. Esto es como si a nuestro hijo le faltara un poquito, un refuerzo, porque es maniático para comer o porque nosotros nuestra dieta no la tenemos bien ajustada y tenemos que dar un refuerzo de vitaminas. No podemos criar nuestro crío a puras vitaminas, tendremos que aprender a elaborarle una dieta equilibrada, a enseñarle a ese crío a comer verduras, frutas, quesos, carnes, etcétera, y mantener una dieta saludable. Entonces en la colmena lo mismo, la colmena, su dieta saludable es su miel y su polen. Ahora bien, no todos los pólenes son buenos. No quiero decir con esto que los pólenes sean malos, vamos a entendernos. Si yo llevo una colmena a hacer una monofloral y ellas meten solamente un tipo de polen
por más bueno que sea ese polen, va a tener determinados aminoácidos. La dieta de la colmena necesita cubrir todos los aminoácidos. Los no esenciales, ellas pueden volver a recombinarlos y a fabricarlos con su organismo. Los esenciales deben consumirlos tal cual están en la naturaleza. No pueden elaborarlo a partir de otros aminoácidos. Entonces es fundamental que haya un polen variado dentro de la colmena para que nosotros tengamos cubierto todos esos aminoácidos, incluso los esenciales. Por poner un ejemplo, el polen del eucalipto es deficitario en isoleucina. Y la isoleucina es un aminoácido esencial. Es el aminoácido con lo que las abejas fabrican su cuerpo, su estructura celular. Entonces es fundamental que lo consuman. ¿Qué pasa con el eucalipto? Que a la abeja le pirra el néctar del eucalipto y cuando hay eucalipto se ceba yendo el eucalipto. El eucalipto es muy competitivo y por debajo de él no deja crecer ningún otro tipo de floración. Entonces nosotros llevamos nuestras colmenas al eucalipto a pecorear allí porque nos queremos sacar una monoflora de eucalipto. Vemos las colmenas con bastante polen porque el eucalipto suele tener bastante polen, es un polen blanco que ustedes van a ver. Pero ¿qué pasa? Que nosotros si nos damos por conforme decimos, bueno, tienen miel y tienen polen y ya están bien. Y dejamos solamente ese polen, estamos haciéndole un daño porque no se está alimentando en condiciones. Entonces nosotros lo que tenemos que ver dentro de la colmena cuando saquemos los panales es un color variado de polen, amarillos, anaranjados, blancos, morados, incluso si hay viborera o si hay alfalfa, un morado casi tirando a negro. Entonces si yo veo una gama de colores variados, yo sé que mi colmena tiene una dieta variada, estoy tranquilo con eso. Muchos apicultores, sobre todo los que recién están empezando en la apicultura, van influidos con el creer que la abeja se alimenta solamente de miel, porque lo tenemos asociado desde que somos chiquititos, vemos la abeja maya y nos mostraban a la abeja maya volando con sus cubitos de miel a la colmena y pensamos que la abeja solamente consume miel. Y entonces cuando uno le pregunta sobre las reservas de la colmena, dicen, sí, está bien, tienen 4 cuadros o 5 cuadros de miel. Y cuando uno le pregunta, ¿y polen cómo están? Y entonces se hace un vacío, se hace un silencio y me dice, no lo he mirado. Entonces es fundamental aprender a mirar eso, las reservas de polen en la colmena. A mí lo que me gustan son las colmenas que hacen un arco de polen sobre la cría y ponen la miel a las periferias del nido, porque esas colmenas están muy bien organizadas. Entonces, cuando se produce el racimo invernal, si es que bajan las temperaturas este año, porque como vamos, que ya vamos a 2 de noviembre y estamos todavía de pantalón corto y mangas cortas, no sé si vendrá, pero cuando se produce el frío, que se produce el racimo invernal, es bueno que esos marcos de polen, esos arcos de polen sobre la cría estén ahí para que ellas tengan que desplazarse poco y no romper el racimo para alimentar a esas larvas, a esas pocas larvas que va a haber durante la temporada de la otoñada, ¿vale? Entonces, eso, destapar el techo de la colmena, mirar que haya polen, mirar que el polen sea variado, mirar que haya néctar, que el néctar esté consumible, porque muchas veces dejamos miel nosotros vieja y eso se empieza a cristalizar dentro de los cuadros, ponemos esos cuadros en la periferia y cuando se produce el racimo, eso se enfría tanto que la abeja no es capaz de consumirla. Incluso muchos apicultores que trabajamos con verticales solemos cometer el error de dejarle una alza entera de miel arriba pensando que le hacemos un favor. Y lo que hacemos es que cuando se hace el racimo sobre la cría y esa miel de arriba se enfría, ellas no se van a desplazar a buscar esa miel. No van a romper el nido y esa miel va a estar cristalizándose dentro de la celdilla, con lo cual la colmena se nos va a morir igual de hambre teniendo un montón de miel en reserva arriba. Entonces, no solamente es tener la cantidad de alimento apropiada, sino que en el lugar apropiado y tratar de pensar como la abeja. ¿Qué haría yo si fuera abeja? ¿Qué haría con el nido? ¿Lo desarmaría? ¿No lo desarmaría? Pensar un poco en función de la abeja y así empezar el tema de la alimentación o no. Si no nos hace falta, ya les digo que no hay que alimentar. El tema de la alimentación es complejo, por eso voy a hacerlo en 2 videos, si les parece, para no ser muy cargante con el tema del video. Antes de empezar con lo que sean formulaciones o cosas así, quiero que entiendan bien primero el mecanismo de la alimentación de la colmena, más que nada, ¿vale? Otra cosa fundamental, nosotros pensamos que la alimentación de la abeja se basa simplemente en eso, la miel y el polen, listo, ya está, tengo reservas de todo, perfecto. ¿Qué pasa? Que tal como ocurre en nuestro cuerpo, la abeja necesita de una ayuda dentro de la colmena, que es la microbiota, lo que nosotros llamamos en nuestro organismo la flora intestinal. Esa microbiota, por ejemplo, trabaja sobre los granos de polen. Ellas traen el polen del campo, lo acomodan en la celdilla. Esa microbiota, que son levaduras, son bacterias, que hacen una fermentación láctica y eso es lo que la abeja come. La abeja no come el polen tal cual lo trae de fuera, sino que lo hace ese proceso de fermentación láctica. Ustedes verán que ellas van poniendo capas de diferentes polen dentro de la celda, cada vez que ponen una capa ponen una gotita de miel y así van compactando y lo convierten en lo que se llama el pan de abeja.
Eso es lo que la abeja va a comer. Entonces, para eso necesita esa microbiota, ese sistema de levaduras y bacterias benéficas que están dentro de la colmena. ¿Qué ocurre? Que nosotros, sobre el final del verano, hacemos muy bien, porque lo tenemos que hacer, el tratamiento para la varroa. Los tratamientos para la varroa, algunos no son tan lesivos, otros sí, incluso los orgánicos, cambian la acidez de la colmena, y con eso se cargan a la microbiota, se cargan a esa flora intestinal del animal colmena. Entonces puede ocurrir que la abeja tenga buenas reservas, pero esté dañado esa parte de la microbiota, tenga dañado el sistema intestinal, digamos, por decirlo de alguna manera, del animal colmena, y no esté digiriendo sus alimentos de una manera adecuada. Por eso es bueno agregar, después de hacer la cura de varroa que hayamos elegido, dejar pasar 1 o 2 semanas y poner algún tratamiento de probióticos, primero prebióticos, unos prebióticos para acomodar a la colmena, corregir esa acidez interna, para que después, cuando nosotros pongamos los probióticos, que suelen ser bastante caros, ya hay en venta en el mercado, ya están apareciendo marcas. Incluso ahora esta semana Biovets ha presentado una de aminoácidos y probióticos para poner en la colmena. Entonces, agregarle esos probióticos para que se vuelva a colonizar esa microbiota de la colmena y ellas puedan digerir los alimentos. Eso es a nivel del animal colmena. A nivel de cada individuo, de cada abeja, también en su intestino tiene bacterias. En bacterias tiene hasta 8 tipos diferentes de bacterias, y de acuerdo en qué parte del intestino tiene más cargas de unas y de otras. Esas bacterias funcionan para muchas cosas. En el próximo video voy a ver si les hago una presentación para explicarles bien el tema de la microbiota y cómo funciona. Pero entre las funciones que tiene la función de generar una mucosa dentro del intestino para evitar los patógenos, por ejemplo, los de nosema, tiene para ayudar a digerir ese polen que la abeja come. En la ampolla rectal es donde más concentración de bacterias tiene, para aprovechar esos residuos y para no permitir que se colonice con bacterias no tan benéficas, como puede ser el Nosema apis, el Nosema cerana, etc. Entonces, ya tenemos, por un lado, la alimentación, miel y polen. Ahora tenemos la parte de la microbiota. Todo eso tiene que estar en armonía, digamos, funcionando bien, para que la abeja esté bien nutrida. Y el otro factor fundamental que tenemos es el agua. La abeja, como cualquier ser vivo, necesita del agua. Ya lo dijimos varias veces, pero siempre es bueno repetirlo. Necesita el agua, tanto como para hidratarse. Cada individuo, cada abeja, la reina, los zánganos, las larvas son más de un 80% de agua, necesitan esa humedad, y la colmena necesita la humedad para regular la temperatura interna. Nos pasa como nosotros cuando estamos afiebrados por algún resfrío, por una gripe, o incluso ahora en los nuevos casos de COVID, cuando nos sube la fiebre, enseguida el médico nos manda a mantenernos hidratados. El cuerpo está quemando esa agua, necesita bajar la temperatura transpirando, entonces necesitas un consumo de agua. La colmena regula también su temperatura con el agua. Es fundamental que la abeja no le falte agua. No es solamente en verano, porque nosotros decimos, bueno, en verano como hace mucho calor y tiene mucha sed. No, necesita agua durante todo el año. En verano necesitará más, por un consumo más elevado, y además por la evaporación propia del agua que nosotros le pongamos en los bebederos. Ustedes sepan que acá en Andalucía tenemos veranos de entre 45 y 47 grados, con una humedad ambiente muy baja, 30 y pico por ciento, no llega a 40%, entonces se evaporan muy rápido los bebederos. Pero en invierno no confiemos, no pensemos que no necesitan agua, necesitan su proporción de agua. Ahora bien, hay zonas muy húmedas donde se condensa humedad dentro de la colmena, porque tenemos un clima muy frío fuera y el calor que genera la abeja dentro hace una condensación de humedad. Si nosotros vemos que tenemos demasiada humedad dentro de la colmena, no hace falta aportarles agua dentro, sino que al revés, vamos a buscar de darle alimentos sólidos. Si le vamos a poner azúcar en lugar de jarabe, que sea en forma de pastas de azúcares, para que ellas tengan que gastar esa humedad en disolver los azúcares, y entonces mantener una humedad relativa dentro de la colmena de un 70%, que es lo que hace que la colmena esté saludable. Cuando se empieza a pasar de ese porcentaje de humedad es cuando empiezan a aparecer las micosis, los cuadros se empiezan a poner verdes, sobre todo en las colmenas Laygen, que son de desarrollo horizontal, que en el último cuadro, entre el nido y la parte vacía, porque la colmena Laygen, ustedes saben, se va a ir achicando. Esto más que nada para Antonio, que me pregunta siempre por las Laygen. La colmena Laygen se va a ir achicando durante el invierno, se va a ir tirando hacia la izquierda, lo explicamos en el video anterior, porque el sol pega en esa parte de la caja, y nos va a dejar una parte de colmena sin abejas. Van a estar los cuadros, pero no van a estar poblados de abejas. Entonces, en ese último cuadro que está entre la parte poblada y la parte no poblada, se produce una condensación, y es cuando se ponen esos cuadros de las colmenas Laygen verdes por una cara. Entonces, lo bueno en estos casos es
retirar esos cuadros que no estén ocupados de abejas o dejarles solamente uno, ponerles un poncho plástico, como para que la abeja tenga que manejarse nada más que en ese sitio. Así no consume demasiada temperatura, no consume energía en tener que calentar el resto de la colmena, los cuadros no se me ponen feos, no se me mete ningún ratón y ahorro alimentación natural, que lo que yo quiero es eso, es más que alimentar, es gestionar bien las reservas que ellas hayan tenido. Si las han tenido, en caso de no tenerlas, bueno, ahí sí tendremos que alimentar. Vale, estos son los principios básicos entonces para el funcionamiento de la alimentación de la colmena. Vamos a repetirlo por una última vez para que nos quede grabado. Revisar la cantidad de miel que tenemos. Revisar la cantidad de polen que tenemos. Si hicimos tratamientos, ya sea con orgánicos como ácido oxálico o ácido fórmico, o tiras, apitraz, cualquiera de esas de amitraz, el checkmate, cualquiera que hayamos puesto dentro de la colmena, que haya variado la química de la colmena, que haya variado la acidez de la colmena, una vez retirado el tratamiento, corregir esa falta de microbiota. Un prebiótico primero y un probiótico después. Hay gente que le está poniendo productos que son preventivos del anosema, pero yo creo que con tener una buena microbiota y una buena alimentación no haría falta recurrir a eso. En caso que nosotros veamos algún brote de anosema, encontremos los frentes de la colmena con cagadita de las abejas, veamos las abejas con el abdomen muy dilatado, que les cuesta volar, etcétera, etcétera, pues sí, ponemos algún producto que sea más específico para el control de anosema. En una época había un producto en el mercado que era la fumagirina, una especie de antibiótico que era muy bueno y muy efectivo para el control del anosema. Se ha quitado, se ha prohibido su venta, no está más permitido venderlo. No sé si en Latinoamérica aún se sigue usando, pero ahora las únicas herramientas que tenemos son a base de algas, por ejemplo el High Alive que hay, o el Nocebit, que son productos. A mí no me gusta mucho dar marcas porque ustedes saben que a mí no me patrocina ningún laboratorio. Yo los nombro porque los he usado o porque sé que están en el mercado, entonces para que ustedes tengan conocimiento. Si se ponen a investigar en las páginas de las tiendas apícolas, por ejemplo, la tienda del apicultor, Apícola Los Pedroches, Apinorte, Apijuneda, cualquiera de ellas, Apitienda, ahí en Madrid, pueden encontrar productos que dice que son preventivos para anosema. ¿Vale? Por hoy vamos a dejarlo aquí para no ser muy pesado con el vídeo, para no hacerlo muy largo. Tengan en cuenta eso. Ahora, revisar bien las reservas. Si no tenemos reservas, ya vamos a obrar en consecuencia. En el próximo vídeo les voy a ir dando algunas ideas. Vale, un abrazo muy grande, saludos a todos y nos vemos en el próximo vídeo.